Casa que s'ompli a més de gent coneguda, d'amics molt especials, de gent que són l'espurna de la festa. Amb nosaltres esta nit Javi Tejero, Miguel Prim, Javi Gisbert y José Acosta. Buenas noches a los cuatro. Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Cansado. Miguel Prim ya empieza cansado. Yo el primer programa y me voy a ir. Miguel Prim, ¿qué le pasa a usted? Cansado. Miguel Prim, cansado. A mí me habían dicho, ven a participar en un programa de fallas. Vale. Y me encuentro 40 minutos hablando unos señores de peinetas. Pero, Miguel Prim, escúchame una cosa. Espolines y cosas así. Pero escucha una cosa. Les teles de les Corts d'Honor, que n'hi ha molta gent a la que li interessa, s'han presentat no fa ni 2 hores. És a dir, en exclusiva, este programa ha ensenyat per primera vegada imatges televisades de les teles. A la gent li agrada. Sí, si em pareix molt bé. Sí. Em pareix molt bé, però un altre programa. Tot és folklore, tot és peineta, no? Miguel Prim, vostè ha vingut a rebentar-me el programa. No. Jo vinc perquè vostè me demana, Miguel, vull que audiència. Sí. Jaime, yo voy a cambiar es el Adrián Sés de la fiesta fallera. Es el Adrián Sés de la fiesta Miguel fallera. Prim, o sigui, tu m'estàs dient que tu has vingut a pujar l'audiència del nostre programa. No, a donar-te audiència. Com que a donar-me audiència? A pujar audiència seria Ciñaguera. Pero, a ver, Miguel Prim, tú me estás diciendo... No, Javi Gisbert, perdona. Tú me estás diciendo a mí que has venido a dar audiencia a este programa. ¿Es esto? A buen entendedor, pocas palabras bastan. O sea, ¿a usted no le ha gustado la primera parte del programa? ¿Ha existido una parte del programa? ¿El programa no empieza ahora? Bueno, anem a parlar dels monuments d'especial, que és el que a la gent li interessa, però jo havia... Parlem de falles, sí senyor. Anem a parlar de falles, però jo abans havia fet una promesa, no te perdonaré mai, està. Bé, havia dit abans d'anar-me a publicitat que s'havia parlat molt en els últims mesos de la meva boda, val? I que jo després de la publicitat anava a donar una data de compromís, val? I ha plegat el moment de fer-ho, evidentment. La boda serà el 22 de novembre, no? Está todo pagado. Está todo pagado. ¿Te casas o no te casas el 22 de noviembre? Porque como después de las despedidas de soltero que llevas a tus espaldas no te cases, vamos a tener un problema, Miguel Prim. ¿Te casas el 22 de noviembre? Es una pregunta muy fácil. Sí, pero porque mejore vuestra salud. Vale, pues el 22 de noviembre se casa Miguel Prim. Ja he donat la data de la boda, que era el que tocava. 22 de novembre, estarem allà. Vaig a demanar-li al director d'esta casa, el senyor Paco Piera, que enviï les càmeres també a la boda, per donar constància i fidelitat. Estem de crisi, senyor Tejero. No n'hi ha un duro, la gent ho estem passant malament, però tindrem falles i, a més, de moment, amb inversions milionàries, dona la sensació. Sí, la verdad es que bueno, hay crisis y parece que va a haber más crisis. No se sabe todavía el fondo de la cuestión, pero evidentemente los falleros quemaremos lo que haya que quemar. Y si hay que quemar la crisis, la quemamos también. ¿Es cierto lo que se dice que Nou Campanar quemará 1 millón de euros? Pues si lo dicen ellos será cierto, ¿no? Y la falla además. No, en la falla. Porque ha habido mucha polémica. Bueno, yo creo que el gran titular después de fallas fue todos aquellos cambios que hubo, que no se sabría si habría falla o no. Finalmente se acaba el verano y todo indica que la falla se va a plantar tal y como estaba concebida desde un primer momento en los talleres de Julio Monterrubio. ¿Qué hay de cierto en el valor de la falla? ¿Es ese 1 millón de euros? Hombre, según noticias... La última falla de Armiñana. Según noticias de hace pocas semanas, sí que comentaban que le faltaban 2 plazos por pagar a Julio Monterrubio y que uno de ellos ya se había pagado, por lo cual se supone que el plazo se ha cumplido, el presupuesto me imagino que se cumplirá también. Javi, proyecto de Nou Campanar, cambio radical, estábamos acostumbrados a los Santa Eulalia, sí. Iba a decir en ese cruce de calles, pero bueno, en ese descampado. Ahora sí que vamos al cruce de calles. Y ¿vamos al cruce? ¿No? Dicen. El proyecto se ha presentado para ello, pero muy largo, el año pasado también, y al final se plantó en el solar. Dicen, parece que íbamos allí, ¿no? Con Julio Monterrubio decían. No lo sé. Y un cambio radical, además. Sí, eso sí. Yo creo que seguiremos en el solar, bueno, en el solar, en el nuevo emplazamiento. Cambio radical. No sé cómo el público, la clientela de Nou Campanar sí está acostumbrada a ver ese cambio radical, pero bueno, la obra será una gran obra, puesto que el maestro es un gran maestro. Se hablava, com comentaven, de 100 milions d'euros, són les falles més especials, podríem dir,
Y No Campanar, que es la invicta. La declaración en el oficial, en el concurso que organiza Junta Central Fallera, es de 900.000 euros. 900.000 euros. En Junta Central Fallera. ¿Alguien que nos explique un poco esta propuesta de Monterrubio que estamos viendo en nuestras pantallas? Pues la falla habla de... La falla habla sobre... Dice una falla con mucha tela y habla siempre sobre el hilo, las telas, utiliza como hilo conductor este tema, las modas, etcétera, etcétera, para hacer un recorrido pues por la historia, ¿no? Digamos la problemática actual del vestido fallero y todo lo que en la historia pues se ha hablado sobre los hilos, modas, telas, el vestir, etcétera, etcétera. Haciendo un guiño a lo que es la obra de Monterrubio, ¿qué propuesta de innovación hay? ¿Qué cambios supone que Monterrubio llegue a esta plaza este año? Hombre, digamos que, no sin decir que Pedro Santa Eulalia no acaba bien las fallas, porque es un mito también, pero que al final, viendo los trabajos acabados en la calle, la presentación era digna de elogio. Pero sí que Julio Monterrubio sí que le gusta mucho el acabado perfecto y perfeccionista, a lo mejor sacrificando un poquito de volumen en pos de ese acabado, ese detalle, o digamos un diseño un poquito más evolucionado o más vanguardista. A Julio siempre le ha gustado mucho lo que es evolucionar sobre sí mismo. De hecho, si lo vemos desde que dio más o menos el giro, que fue con la fallera en Espartero, un remate que era una fallera en el año 91, si mal no recuerdo, era un busto de una fallera, desde entonces ha ido evolucionando en estética. De hecho, consiguió el primer premio en el año 1992 en la falla de la Plaza del Pilar, y desde entonces pues ha ido evolucionando poquito a poco sobre sí mismo. Además, él siempre se dice que se marca retos al elaborar un proyecto, y su gran lucha no es... La competición no es con los demás, él sabe que compite contra otros artistas, pero su primera competición es contra él mismo, el poder regirar un poquito sobre su propio estilo, y de hecho pues eso es lo que ha conseguido. Hay alguna pieza que nos suena ya, alguna cosa ya plantada, pero bueno, que hay una evolución y que hay un estudio concienzudo y que hay un trabajo magnífico, como siempre nos tiene acostumbrado Julio Monterrubio. Esto es evidente y creo que se verá en la calle. Lo que pasa, ¿qué hereda Julio Monterrubio? Pues hereda 5 primeros premios y una gran presión de tener que seguir ganando. De hecho, por presupuesto y por condición artística, es el rival a batir. No Campanar, la comisión, y Julio Monterrubio, el artista. ¿Se llegó a hablar del cierre del casal de Julio Monterrubio? No, se llegó a cerrar. Sí, se llegó a cerrar. Y se llegó a hablar del cierre del taller. Todo hace pensar que la maquinaria funcione perfectamente, ¿no? Para que esté todo plantado. Sí, es como ha comentado Miguel. Yo creo que la falla de No Campanar este año va adelante. Yo creo que va a llegar en perfectas condiciones. Yo pienso que mucha gente se llevó un poco una pequeña decepción en la presentación de las maquetas de especial, porque vimos un trabajo que yo creo que no estaba del todo explicado ahí en esa maqueta. Yo creo que se ha guardado muchas cosas Julio Monterrubio. Creo que es uno de los artistas que no suele dar todo en el principio. Es decir, hay otros artistas que la maqueta la cuidan mucho más, o como ha podido ser este año con Paco López o con José Lafarga, que ha hecho una maqueta mucho más, a lo mejor más concienzuda. Yo creo que ha dejado muchas cosas que no se han visto y que creo que en la plaza se van a ver. Yo creo que realmente yo creo que va a ser la gran esperanza de verlo realmente en la plaza. Sin embargo, se habla mucho de que muy probablemente este año sería el enemigo batible, es decir, siempre ha sido el enemigo a batir. Parece ser que el trabajo del taller de los Santa Eulalia hacía impracticable alcanzar el primer puesto, y ya en plenas fallas yo creo que todos hemos escuchado aquello de al año que viene convento, ¿no? Se oía mucho de ese proyecto de Convento Jerusalén, Paco López Albert, que vamos a valorar a continuación. Hombre. ¿Qué pasa en convento, Miguel o Javi? De todas maneras, que Julio Monterrubio, la comisión de No Campanar, ahora sean el rival a batir y se muestren batibles, no es nada más que por un cambio de artista y un cambio de estética y de propuesta, ¿no? Pero a la sazón, a la razón del presupuesto que se lleva y del artista, lo contratado que está, evidentemente, como Miguel bien ha dicho, es el rival a batir. Actualmente es el campeón, y el campeón es campeón hasta que se dé los premios, vamos. Hablábamos de dinero, que es la parte yo creo que más triste, ¿no?, de comentar, o la menos importante en esto de la fiesta, pero que dan cifras que en los últimos años se comentan muchísimo. Se decía 600.000 euros en la comisión que preside don Jesús Barrachina. ¿Podríamos estar rondando esa cantidad? Un poquito menos. Un poquito menos. Es un presupuesto que ha crecido del año anterior respecto a las fallas de 2008, pero sí que es un poquito más inferior. Rondará a lo mejor los 500.000 o más o menos por ahí.